no digo si bueno o malo, no sé si ha sido efectivo. 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana, vamos a hablar con Diego Añaños. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andas vos? Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Diego, primero te felicito por ser columnista de acá, de esta emisora a la mañana con Edgardo Bosikovich. La verdad que te sigo bastante, ¿eh? Te- te- y ahora te agradezco que salgas con nosotros. Eh, Diego, te hago esta pregunta que tiene que ver con esta política aplicada por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y y eso te lo pregunto a vos, ¿es un giro hacia la derecha? Está buena la pregunta. En realidad yo creo que estábamos esperando algún cambio, ¿no? Teníamos la expectativa de que la asunción de Massa implicara algún cambio en la orientación de la política. Cuando uno mira, y sin tener todavía noticias claras con respecto a cuáles son algunas medidas concretas que se anunciaron, tenemos rudimentos, ¿no? Mm, Anuncios que va muy por encima de la situación, en general no ha cambiado demasiado. Y si alguna cosa cambió, cambió en el sentido en el que vos decís, ¿no? Un sentido que, digamos, se orienta más a pensar en un ajuste clásico, un ajuste más conservador sí. que alguna otra cosa. Pero repito, sin que haya diferencias profundas con respecto a lo que se venía haciendo antes. Lo que sí produjo claramente, y esto lo podemos ver, es un cambio en las variables financieras, ¿no? Inmediatamente pinchó el blue, subieron las acciones, bajó el riesgo país. Eso significa que esto tuvo, digamos, un impacto mucho más fuerte en los mercados, o eso que nosotros llamamos eufemísticamente mercados, porque en realidad son los operadores económicos financieros, digo, tuvo un impacto mucho más fuerte ahí que en las variables reales de la economía, donde las cosas no, no han cambiado sustancialmente, pero si uno refuerza estas políticas y profundiza estas políticas, sí van a cambiar y van a cambiar en un sentido previsiblemente negativo, ¿no? Sí, yo vengo diciendo que la normativa de los planes, vamos a usar la palabra derecha, no corresponde, te digo la verdad, y hasta me enoja decir derecha, pero para decirlo de alguna forma, es tasas positivas y disminución de gasto público, ¿no? Esos dos ejes son centrales, los primeros que nombra para cualquier plan económico vinculado hacia el sector derecha, insisto, tasas positivas y reducción de déficit. Tanto es así que Brasil hace 50 años que viene presentando estos dos planes, tasa positiva, reducción de déficit, tasa positiva, reducción de déficit, inclusive con Lula da Silva, y la verdad que la economía de Brasil mal no le va. Y recordemos, 2001, un dólar, un real, un peso, un dólar. Hoy es un dólar, 6 reales, un dólar, 300 pesos, ¿no? Sí, yo por eso cuando hice referencia hablé de incluso te lo puedo ampliar, te podría hablar Sí, como una restauración conservadora, más que claro, de derecha, más conservadora, claro. porque me parece que aplica más. Eh, sí, igualmente cuando uno hace esas comparaciones, en realidad entre monedas, lo que tiene que ver es cuánto compran, en realidad 5 reales, cuánto compran 300 pesos, y cuáles son los salarios en cada una de las economías, ¿no? Porque esto habría que verlo también. Yo estuve ahora No, pero casualmente hace te- 2 semanas en Brasil. lo que te indica eso es la devaluación. Eso indica la No, devaluación, no, pero yo los no estoy salarios. planteando, claro, no estoy planteando otra cosa, te digo, se ha devaluado esa. Sí, sí, en ese sentido sí digo, porque si no, si esa fuera la tasa a la cual los salarios se han Claro. deteriorado en la Argentina, hace mucho tiempo tendríamos la No, gente a no, los no, tiros no, en la no, calle, no, no, digamos. no, pero Sería imposible de pensar. lo que pasa, Diego, que efectivamente vos lo vas a comparar con salarios, yo te digo, hay 6.500.000 salarios en blanco en la Argentina, y por lo tanto, la tasa con salario es que es el 15% de la población. 47 millones, 6.500.000. Me decís, salarios públicos, bueno, hay otros alrededor de 4 millones y chirola. Me va a decir planes, o 14 millones entre planes, jubilaciones, pa. O sea, eh,
cada uno de los... Yo cuando hago el equilibrio, lo hago y vos me decís, ¿tomás un solo sector o tomás todos? Sí, en realidad, bueno, el mercado de trabajo o digamos, lo que llama el universo estadístico Sí, a partir del cual se hace el análisis es lo que llama la población económicamente activa, sí, que es alrededor de un 50, vamos a decir así, número grande, 48, 50 de la población, que son los que están en el mercado de trabajo, eso incluye empleados y desempleados. sí, Obviamente, sí, dentro de la situación de empleo, nosotros tenemos una multiplicidad de situaciones y claro, según las estimaciones y los cálculos, hay 50% de esa mano de obra empleada, ocupada, que tiene algún grado de vulneración de derechos, de claro, informalidad. claro. Ahí sí tenemos un problema serio en el mercado de trabajo en la Argentina, porque claro, con un mercado de trabajo de esas características es muy, muy difícil pensar un desarrollo capitalista, ¿no? Claro, Porque claro, hasta por una cuestión de mecánica económica, si vos, el grupo que te genera la mayor cantidad de los gastos en la economía, claro. no está en una buena situación, no hay nada que traccione. Mm. Eh, Así que sí, sí, ahí tenemos un serio problema. Claramente, la reflexión es que yo no conozco ninguna situación de ningún país que haya salido de esto llevando adelante este tipo o teniendo tipo de recetas conservadoras, porque no hay casos. Ahora, vos me decís, Corea del Sur lo hizo 40 años. Bueno, si alguien está dispuesto a esperar 40 años comiendo una escudilla de arroz, durmiendo sobre una esterilla, sin heladera y ganando como un empleado industrial en Ghana, probablemente, pero yo no quiero someter a mi población a esas condiciones, ¿entiende? A ver, que Entonces, quiero entender lo que quiero entender, porque me decís, no hay países que haya salido de una crisis con la receta no, conservadora, pero sí sí. podemos decir que hay países que mantienen ese tipo de políticas, sí, Hay que no han países que tenido mantienen crisis. Brasil, por hay, ejemplo. ¿eh? Brasil. Claro, pero la realidad de Brasil es que Brasil reproduce un modelo espantosamente desigual, con salarios hiper Uruguay. bajos. Digo yo, Uruguay. ¿eh? Uruguay. Uruguay es la misma realidad, nosotros tenemos Chile. una idea un poco tergiversada. Lo mismo, de todos esos países Paraguay. tenemos una. Pero claro, estamos hablando de países que no funcionan bien, Gustavo. Chile, digamos, y Bueno, vemos las explosiones que tuvieron los chilenos pero hace Diego, 2 años atrás, a Diego, me raíz parece de. que tiene menos del 45% de pobre que tiene Argentina. No, 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 eso es un error. No, no, no. ¿Cómo no? Son países espantosamente desiguales con salarios No, no, bajísimos. pero pobreza, Uruguay es un país pobreza. que tiene el nivel de precio de los Estados Unidos y que tiene salario del nivel de precio de Latinoamérica. O sea, y te puedo contar incluso casos puntuales. Normalmente a mí no me gusta contar casos puntuales porque No, en claro, realidad no, porque sí, no, van a decir, pero, bueno, por pero, un pero en caso no es. realidad Latinoamérica es eso, con sus notas de color. La Argentina es un país con altísima inflación, cosa que Latinoamérica en general no tiene, pero tiene un sistema de cobertura de salud, social, previsional, que no tiene ningún otro país de Latinoamérica. Sin embargo, sigue siendo Latinoamérica profunda, con desigualdades profundas. Eh, no hay casos exitosos en Latinoamérica. En Latinoamérica no vas a encontrar ninguna Finlandia, ninguna Noruega, ni ningún país que le vaya mucho mejor que la Argentina. Si alguien te dice eso, que te traiga los números relevantes. Y no hay, no existe. Hay pequeñas diferencias, pero Uruguay no es ningún ejemplo. Bajo ningún punto de vista, Chile menos, digo, Chile estuvimos viendo las movilizaciones, desastre de una sociedad que ha estado sepultada por un régimen, no te digo dictatorial, porque es un sistema con elecciones, pero sí una alternancia de dos partidos que han tenido sumida a la población chilena en niveles de desigualdad espantosas. Vimos las movilizaciones, los tiros, la represión, eso tiene que ver con una sociedad que está siendo oprimida, A ver, ¿no? digo, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Sí, Primero, hablemos de macroeconomía de los países y después de las sí, sociedades, porque si no, ahí me mezclaste cómo viven los uruguayos y donde yo te digo que he ido varias veces y los uruguayos más, pero lo hablamos después porque si no volvemos al... Macroeconómicamente, los países como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, están 1000 a 1 con respecto a la Argentina o no. no, bajo ningún punto de vista, porque, digamos, hay una cosa que es cierta, que desde hace, por lo menos de comienzo de la década del 80, que parece que en el mundo el único problema que hay, o la única inestabilidad que existe es la inestabilidad de precios. Y como la Argentina es un país que ha tenido una altísima inestabilidad de precios,
tendemos a proyectar eso sobre todas las variables macro. Las variables macro relevantes Bueno, son pero nosotros el nivel de llegamos, producto. nosotros llegamos al récord mundial este mes de ser el primero en inflación y el primero casi, o el segundo o el tercero en riesgo país. Los demás no están en esa Claro, ubicación. pero no es la única variable relevante, eso es lo que voy. Nosotros no podemos medir cómo le va a la Argentina solo por la inflación, porque si ahí sí nos agarramos, vamos vos y yo juntos, nos tiramos al río, nos Sí, pegamos un tiro sí. y nos ahogamos. O Y no vamos es, a la isla y y yo, nos chupamos todo el aire de la isla. de esos delincuentes que están quemando la isla. Mm. Estamos de acuerdo. Si la única variable relevante macroeconómica fuera el movimiento del índice general de precios, Chile sería un país donde nadie se explica por qué hubo las movilizaciones, los tiros y las revueltas que hubo, y Sí. Brasil tampoco se explica por qué hubo las revueltas que hubo, y no se explica Colombia, que Colombia está pagada y nadie habla de Colombia, ni de la represión, ni de la muerte, porque es un país que es socio de los Estados Unidos, pero Colombia está pasando por un genocidio también. Entonces, lo que quiero decir es que la Argentina, pese a lo que nosotros pensamos, en general, no es un país que sea tan distinto. Y cuando lo comparamos con cualquier otro país de Latinoamérica, siempre lo vas a encontrar, salvo, bueno, la desgracia está de la inflación, entre el primero, el segundo o el tercer lugar, en la variable que vos quieras, en el coeficiente de Gini, en el PBI per cápita, en la cobertura social y previsional, en la cantidad de chicos muertos antes del año de vida cada 100.000 habitantes. El dato que vos busques relevante, siempre la Argentina. En temas de seguridad también, Argentina va a estar entre los 3 primeros países de Latinoamérica. Y es con esos países con los... ¿Por qué te cito Latinoamérica? Porque te podría decir, no, nos comparemos no con Noruega, ¿no? Como dicen algunos. Y No, sería no, una no, no, estupidez. no, no, yo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, te digo la verdad, es la primera vez que escucho este razonamiento, es la primera vez que escucho este razonamiento que me estás dando, lo estoy pensando porque no tengo masticado los números latinoamericanos como para discutírtelo, lo que te puedo asegurar que voy a ir al Mataburros esta tarde, me voy a quedar 3 horas viendo país por país y ver todos los índices que me estás diciendo, porque tenés razón en tu visión, en tu visión. Yo jamás voy a comparar con Estados Unidos, con Europa, voy a tomar cosas puntuales con Europa, cosas puntuales con Estados Unidos, sí, para poder ejemplificar, ¿no es cierto? Para decir, acá quiero llegar, este número me interesa. Claro, Pero yo no tenía el pensamiento que me estás planteando vos. Igualmente, mira, yo razono que la inflación es un mal tan grande, que te puede dejar terrible. a vos de un día para el otro rico como por un día para el otro pobre. Terrible. Y eso es lo importante que también digamos, porque así como te digo lo otro, esto que decís vos tenés razón, y lo que yo vengo diciendo no significa que yo te diga que la Argentina está dentro de los 3 países más seguros de Latinoamérica, y eso lo dicen las cifras, porque es la cantidad de muertes Sí, violentas sí, cada sí, 100.000 habitantes, no hay otra manera de sí, medirlo, sí. digo, el que haga otra cosa, que se dedique a, No, no no, sé, no. Bueno, ahí, al ahí eso, paracaidismo, eso ayuda cuando, al interior, eso ayuda al interior claro, que tiene, entonces, que tiene índices pero muy bajos. ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno dice estas cosas, a veces resulta, mucha gente se irrita o se enoja, dice, pero ¿qué está diciendo este tipo? Si acá en Rosario están matando gente, bueno, está bien, eso es cierto, pero hay maneras a nivel internacional de medir las Mm, cosas. Lo que sí hay que decir, y me parece importante, es que Argentina es un país mucho más inseguro que hace 30 años atrás. mm. Y eso también es cierto. Sí, Y sí, también sí. hay que decir que la inflación es terrible y también hay que decir que es una afrenta que en un gobierno nacional y popular haya 50% de gente en Bajo la condición de línea de pobreza. informalidad en el trabajo. Sí. Digo, y es terrible que en un gobierno nacional y popular se estén encarando reformas de tipo conservador, como decíamos recién, para no caer en Mm. el cliché de la derecha, y esas cosas también son ciertas, ¿no? Y es Bueno, importante que digamos las dos. No me quiero quedar solamente con una visión que haga parecer la Argentina Disneylandia, porque no lo es también, para ser claro, justo, digamos las dos cosas. ese era el final, ¿no? Claramente. Disneylandia no es, y No, llegaste a un punto en el cual te consumiste todos los dólares del Banco Central, todos, no tenés más dólares para pagar importaciones básicas como podría ser la energía, cometiste errores en energía muy grandes, podías haber hecho, en medio de la pandemia, podías haber hecho el gasoducto que se podría haber hecho en el 2019, 2020, inclusive en el 2021, y no se hizo para ahorrar esto. Está bien, no sabías que iba a haber una guerra y que los precios iban a ir por las nubes, eso estamos de acuerdo, pero se podría haber hecho, y tendrías hoy una fuente de ingresos importante, en vez
estar perdiendo 2.000, 3.000 millones de dólares todos los meses desde mayo hasta la fecha en energía, lo podríamos haber estado exportando, ¿no es cierto? Pero, Seguramente. Lo que esto marca en todo caso es que una cosa es ir a los canales de televisión a hacerse el vivo mm, y a decir qué es lo que hay que hacer en la Argentina, como hizo Alberto Fernández durante tantos años, y otra cosa es sentarse en ese sillón sí, que te prende fuego. sí, Ese sillón que se llevó puesto a Eduardo Duhalde, que era uno de los tipos sí, con sí, mayor sí, caudal político de la Argentina en muy poquito tiempo. Entonces, es muy distinto salir a boquear, como sí, dicen sí, los chicos claro. en los canales de televisión, y otra cosa es sentarse ahí. Yo estoy de acuerdo con que este gobierno las tiró todas afuera. Ahora, vos me decís que nos comimos todas las reservas del Central. Viste que siempre estamos hablando de los 45.000 millones de dólares que nos dio Sí, el fondo. sí, Antes de esos 45.000, en los primeros 2 años, la Argentina tomó créditos por 100.000 sí, millones de dólares. sí. O sea, en la vuelta total del macrismo se tomaron casi 200.000 millones de dólares de deuda. La Mm. pregunta es, ¿dónde están? Seguro que la debemos. ¿Dónde están? No, no, Digo, yo están en seguro que la obras, debemos. pero están en obras, están en puentes. ¿Por qué no están en las reservas del Banco Central? Bueno, Hay construidas presas hidroeléctricas, hay plantas atómicas. ¿Dónde está esa plata? Porque esa es una pregunta muy importante por la cual ahora no tenemos reserva. O yo te reconozco que Alberto Fernández las tiró todas afuera. Pero ¿dónde están esos 180.000 millones de dólares, que los 190, los que se hayan tomado? ¿Dónde están? bueno, una parte fue para rollover y otra parte seguramente, como el cambio era libre para el tipo de cambio y las operaciones eran libres, primero era 1 millón, después se llevó a 2 millones de transferencia al exterior y después se liberó y hasta se dejó, me decía Fabián Medina, el economista, que hasta el día de hoy todavía no se puede recuperar los dólares, que por decreto los exportadores podían liquidarlo cuando quisieran, no tienen fecha para liquidar exportaciones del año 2018-2019. Deben estar Bien, afuera. entonces ahí tenés, con la apertura de la cuenta de capital y con 2 o 3 medidas que se tomaron en el Banco Central, 2 o 3 medidas Sí, nomás, sí. vos te fugaste casi 90.000 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros pensemos en los problemas de la Argentina, pensemos en esas fases en las cuales esta, digamos, fuerza conservadora, neoconservadora, como vos le quieras, cada tanto, como vos le quieras llamar, toman el poder en la Argentina y producen estos agujeros gigantescos. Porque en parte la crisis que tenemos tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la impericia de Alberto Fernández, pero tiene que ver en gran medida por la brutalidad de ese proceso de 4 años que produjo un nuevo proceso de endeudamiento absolutamente obsceno en la Argentina. Esos números hay que hacerlos, Gustavo, porque si no, no se entiende cómo el Banco Central no tiene reserva. Porque es inexplicable con la deuda que se tomó que no se haya reforzado en la reserva del Central cuando eran parte de los objetivos. Entonces, hay que ir a Bueno, preguntarle al Fondo pero, Monetario pero Internacional Diego, también. Diego, Sí, hoy vamos a usar la palabra fuga de capitales, que no está bien, no está bien. Es esterilización en dólares, esterilización en moneda extranjera de patrimonio, porque no es formación una de activos externos se llama. formación de activos externos. Hoy también alrededor de 35.000 millones de dólares se van todos los años. Tal vez una mayor parte quede bajo el colchón de la gente o en las Sí, cajas de seguridad. Y hoy sí. la mayoría de las empresas están en el contado con liqui, que no tienen ningún problema de estar liquidando como están liquidando las ganancias a sus casas matrices. Hoy lo único que lo tienen que hacer a un dólar de 2.91,03 ahora. 2.91,03. ¿Lo siguen haciendo ahora? Sí, sí, pero se lo traen de allá. No, no es lo mismo que habilitarle, no es lo mismo. No, no, se Yo, la yo pueden creo que, llevar, se la pueden llevar. la pueden sacar, pero los Claro. dólares no salen de acá, quiero decir. Sí, Entonces, lo, bueno, lo- lo importante, no son temas menores, digo, porque, ¿sabés qué pasa, Gustavo? Y esto sí me interesa decirlo porque me parece relevante. Es muy fácil mostrar un video de un señor con un par de bolsos en un convento, sí, y eso genera un impacto público gigantesco. sí. Pero es muy difícil de explicarle a la gente cómo se operan a través de 3 resoluciones en el central y de la liberación de capitales la fuga de 90.000 millones de dólares, que Mm, es como yo te dijera un cuarto del Producto Bruto Interno. Es sí. muy difícil de explicar, que no es una imagen de un señor con un bolso, pero la agujero que produce esa monstruosidad es lo que vamos a pagar en generación. Yo sé que
impacto, ¿eh? De encontrar novela. No tiene. A ver, Diego, un segundito porque se está cortando, se ve que están escuchando y te están serruchando el internet para que no salga bien. Te escuchamos bien, pero se escucha entrecortado. Sí, yo conozco, sé de los números de 90.000 millones. eh, Algunos te lo hacían, ¿te acordás? En el 2001, que sacaban imágenes y camioncitos que iban los de Ocasa, los de hacia Ezeiza, que se llevaban los dólares afuera. Sí, Una lista de 45 camiones, 60 camiones, y se estaban llegando la plata afuera, decían. Claro, eso te da una imagen efectivamente cierto, como decís vos, los bolsos del López eran 9 palos y acá estamos hablando de 90.000. Hay que sumarle cuántos ceros. claro. Estamos hablando de gente que ya no cuenta el dinero, gente que lo pesa. Sí, sí, Estamos de sí. acuerdo. Y eso sí le produce un agujero gigante. Ahora, está claro que los gobiernos neoconservadores favorecen este tipo de mecanismos. Y cuando hablo de gobiernos neoconservadores, puedo hablar del de Menem, que también era peronista, puedo hablar del de la Rúa, puedo hablar del de Mauricio Macri. Pero cuando vos tenés un gobierno como el de hoy que avanza en un sentido de imponer un Sí, ajuste, digo, también pienso yo que va dejando a la gente como sin opciones, ¿no? Un poco complicado sí. no sabiendo para dónde arrancar. Obviamente que no estoy hablando que sea lo mismo, pero digo, no sé cuánto tiempo tenemos. No, tenemos 5 minutos más, tenemos 5 minutos más, Bueno, pero es eh, interesante esto. Yo cuando te dije nos habíamos quedado sin reservas, había que tomar alguna medida para... Vos me planteaste lo que pasó en el 2015-2019, en la cual viene a cuestión, pero entre el 2019 y el 2022 pasaron cosas, tuvimos un sí. presidente y llegamos a quedarnos sin reserva. Digo, había que tomar alguna medida. ¿Vos planteás que podría haber sido alguna otra medida diferente a la que puede aplicar Sergio Massa, conservador, para recuperar reservas? Eh, a ver, hay una cosa, yo te iba a decir otra cosa, pero lo que vos me preguntás vale la pena responderlo. Hay una cosa que dijo Fidel Castro en el año 1985 en un congreso que se llevó adelante en el Caribe para hablar de la deuda externa. Fidel Castro dijo, no me echen la culpa a mí, echen la culpa a Pitágoras o a los matemáticos. Sí, La deuda externa es impagable. La deuda externa opera como un mecanismo de sometimiento. Para que exista deuda tiene que haber grupos internos dentro del país que favorezcan la canalización de este tipo de proyectos, que para lo que sirven es para esto, para en estas situaciones presionar para generar el sometimiento y conducir a medidas de este tipo. Entonces, la deuda es impagable, en algún punto hay que decirlo y hay que sentarse a negociar. El fondo es corresponsable de esto, el fondo dio una deuda, y esto lo ha reconocido Mauricio Claver Carone. Hoy Mauricio Claver Carone es presidente del BID y en ese momento era hombre fuerte del Fondo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Dijo, nosotros le prestamos 45 mil millones de dólares a la Argentina porque Donald Trump quería garantizar la reelección de Mauricio Macri. Esto no es una sospecha, esto no es una no, investigación está dicho, de un diario escrito. de izquierda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, evidentemente estos mecanismos operan como una herramienta de sometimiento y hoy nosotros estamos, como vos decís, qué es lo que se puede hacer ahora en el punto en el que vos estás, entre la espada y la pared, si hay algún otro tipo de medida. Yo creo que la medida es sentarse y negociar y decir, muchachos, esto en estas condiciones. Si yo no quiero hambrear a la gente, destruir el empleo, hacer a la economía entrar en una recesión, complicar a las generaciones futuras, yo esto no lo puedo hacer. Puedo hacer otra cosa. Y hay una cosa que dijo Néstor Kirchner que es muy importante y es los muertos no pagan. Mm. Bueno, hemos llegado al 2019 con una deuda externa. Yo ahora estoy perdido, ¿no? De tantos números estoy perdido, pero no era tan alta en dólares, no era tan alta en dólares. Teníamos una deuda intraestado importante, en pesos y Eh, dólares, intraestado importante, pero no era tan alta en dólares. Gustavo, llamo a la reflexión. Están los videos en Sí, internet. eh, Nicolás Dujovne, sí, en sí, una sí, nota, búsquenlo en YouTube, sí, Nicolás Dujovne dijo que una de las buenas cosas que ellos habían sí, heredado sí, del gobierno anterior era la falta de endeudamiento. sí, sí, sí.
Bueno, Y, lograron endeudar fuertemente gracias a que no estaban endeudados. Sí, claro, sí, claro. entonces, digo, hay que tomar memoria, porque yo a Alberto Fernández le puedo echar la culpa de haber dicho que iba a estatizar a Vicentino y no haberlo hecho, de no haber construido un gasoducto y haber tenido la responsabilidad de hacerlo. Ahora, de esa monstruosidad no le puedo echar la culpa a Alberto Fernández porque no sería justo. Sí, yo le echo la culpa de que cuando llegó no hizo lo que tenía que hacer. Sí, sí, estamos de Eh, acuerdo y capaz que nos sentamos a tomar un café y de 10 cosas que decimos, en 8 estamos de acuerdo. sí, sí. Pero esa deuda monstruosa que es la que hoy nos somete y nos sojuzga, no le podemos echar la culpa. No, 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 efectivamente, porque además hay que entenderlo de esta forma. Yo a todo el mundo digo, la otra deuda, la que es con bonos, la que es en dólares, aunque sea externa, ¿no es cierto? Eh, Se ha tomado y se ha colocado en algo, algo se ha hecho. Pero la deuda del Fondo Monetario Internacional, todo el mundo sabe que es el único deudor del mundo que para pagarle te pone condiciones. Es al revés, ¿no es cierto? Vos como deudor dices, yo te puedo pagar de esta forma. No, para pagar vos tenés que bajar esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Es el único que te pone condiciones. Por lo Y tanto, esas son las condiciones, y esas son las condiciones escritas, porque por debajo de esas condiciones son los permisos para que operen determinadas empresas, para que ganen determinadas licitaciones. Digo, por debajo de la cuerda se negocian muchas otras cosas que no son esas. Eso se lo dijo una vez Adolfo Rodríguez a Mariano Grondona en una charla, sí. y le dijo, Grondona, ¿usted sabe por qué el Fondo Monetario Internacional nos pone condiciones? No, le dijo Grondona, porque le vamos a pedir plata. Digamos, el fondo no te viene Sí, a tirar con la plata por la sí, cabeza, vos se la vas a pedir. sí, 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 ¿Está sí, claro? Bueno, sí, sí. No te la vienen a a la prueba, ofrecer. Te dejan la a la prueba ventanilla por lo abierta, visto. dicen, mirá, acá tengo, acá tengo, acá tengo. Cuando necesites, Claro, venite. y si vos podés recibir un financiamiento por cerca de 20.000 millones de dólares y te dan 57.500, Sí, a algún lado fue. algo Gracias, está pasando. Diego. Un Gracias. gusto como siempre, un abrazo. Chao. Diego Añaños con nosotros.